A ver, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez de qué está hecho todo lo que nos rodea? Pero todo, ¿eh? Nosotros, la mesa, el aire. Es una pregunta que, bueno, es viejísima. Hoy vamos a hacer un poco de detectives y a reconstruir una de las investigaciones científicas más apasionantes que existen, el descubrimiento del átomo. Y para ello, seguiremos las pistas que nos deja un texto clásico de química. Y para esta investigación, claro, necesitamos una guía. Nuestro mapa del tesoro, por así decirlo, va a ser este texto fundamental. Es el que nos va a ir chivando, paso a paso, las pistas que los científicos fueron siguiendo para desvelar nada menos que la naturaleza de la materia. Así que esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo narices llegamos a saber que existen los átomos? Y que nadie se imagine un único momento, ¡eureka! Y ya está. Que va. Esto fue una cadena de observaciones, de teorías, de debates, una auténtica aventura. Venga, vamos a meternos de lleno en el fregado. Vale, para empezar hay que poner las cartas sobre la mesa, entender en qué campo de juego estamos. Toda esta historia, todas las pistas de las que vamos a hablar, nacen de una disciplina que se dedica precisamente a eso, a estudiar de qué están hechas las cosas, la química. Y ojo, porque aquí está la clave de todo. La química dejó de ser, pues no sé, un libro de recetas un poco raras y se convirtió en una ciencia de verdad, justo en el momento en que hizo clic. Cuando conectó el mundo que podemos ver y tocar, el mundo grande, con ese otro mundo invisible, el de las partículas. Uf, ese fue el momentazo que lo cambió absolutamente todo. Y como en cualquier buen thriller, lo primero que aparece son las pistas. Mucho antes de que alguien tuviera una teoría sólida sobre los átomos, los científicos empezaron a darse cuenta de algo muy curioso. La materia juega con unas reglas muy pero que muy estrictas. Aquí entra en escena Antoine Lavoisier. Este hombre, con su balanza de una precisión increíble para la época, demostró algo que hoy nos parece de cajón, pero que es la base de todo, que nada se esfuma sin más. Si pesas todo lo que tienes antes de una reacción química y todo lo que obtienes después, la balanza no se mueve ni un pelo. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Una regla de oro. Y tirando de ese hilo, Joseph Proust descubrió otra cosa alucinante. Resulta que los compuestos son como recetas de cocina pero súper estrictas, fijas. El agua, por ejemplo. Da igual si la coges de un río, del mar o la fabricas en un laboratorio. La proporción en masa es siempre la misma, más o menos una parte de hidrógeno por cada 8 de oxígeno. Siempre. No existe el agua a mi manera. No, la receta es inamovible. Y aquí es donde la cabeza de cualquiera empieza a echar humo. A ver, si todo sigue estas reglas tan matemáticas, tan perfectas, ¿por qué? ¿Qué demonios hay por debajo, en lo invisible, que obliga a la materia a comportarse de una forma tan ordenada y predecible? Y entonces apareció John Dalton. A ver, la idea de los átomos no era nueva, ¿eh? Ya los antiguos griegos le daban vueltas al tema, pero Dalton fue el que dijo, un momento, ¿y si conectamos esta vieja idea con todas estas pistas experimentales que tenemos? Fue el primero en juntar de verdad las piezas del puzzle. Y lo que propuso fue una teoría de una elegancia brutal. Se basaba en unas pocas ideas muy sencillas. Primero, todo está hecho de bolitas diminutas e indivisibles, los átomos. Segundo, los átomos de un mismo elemento, como el oro por ejemplo, son todos clónicos, idénticos. Tercero, los átomos de elementos distintos, como el oro y la plata, son diferentes, sobre todo en su masa. Y cuarto, y esto es clave, los compuestos se forman cuando estas bolitas se juntan en combinaciones numéricas sencillas, como un puzzle, vaya, una pieza de A con una de B o una de A con dos de B. Y de repente, todo encajaba. Era la pieza que faltaba para explicarlo todo. Pensemos, si los átomos son indestructibles y en una reacción solo se reorganizan, pues claro que la masa se conserva. ¿Y si los compuestos se forman siempre combinando átomos enteros en la misma proporción, como por ejemplo H2O? Pues claro que la proporción de masas va a ser siempre la misma. Era perfecto. La teoría de Dalton fue un exitazo. Parecía que ya estaba, caso cerrado, misterio resuelto. Pero, como en las buenas películas, justo cuando crees que todo ha terminado, hay un giro de guión. Apareció una nueva pista, una que venía de las reacciones con gases, que simplemente no cuadraba, no encajaba para nada. Resulta que un tal Joseph Gay-Lussac, que estaba ahí trasteando con gases, se dio cuenta de algo muy curioso. No solo las masas seguían patrones, los volúmenes también. Por ejemplo, al formar agua, vio que los volúmenes de hidrógeno y oxígeno que se combinaban y el volumen de vapor de agua que se producía seguían una relación numérica súper simple. Algo raro pasaba ahí. Y aquí es donde chocan los trenes. Según la teoría simple de Dalton, si un átomo de hidrógeno se junta con uno de oxígeno para dar una partícula de agua, la lógica diría que las proporciones de volúmenes deberían ser 1 a 1 a 1. Pero no. Gay-Lussac lo midió 1000 veces
Eran 2 volúmenes de hidrógeno los que reaccionaban con un volumen de oxígeno para dar 2 volúmenes de vapor de agua. 2, 1, 2. La teoría predecía 1, 1, 1. La realidad decía otra cosa. Un problemón. Este es un momento de la verdad en la ciencia. Da igual lo bonita, lo elegante que sea tu teoría. Si los hechos no la respaldan, tienes un problema. O la arreglas o la tiras a la basura. Y la teoría de Dalton, con todo lo genial que era, se había quedado corta. Estaba incompleta. El puzzle se quedó atascado durante años. La comunidad científica no sabía cómo resolver esta contradicción, hasta que llegó un científico italiano, Amedeo Avogadro, y propuso una idea tan sencilla que era casi insultante, pero que lo arreglaba absolutamente todo. La idea de Avogadro es una genialidad. Dijo algo como, oigan, ¿y si el volumen de un gas fuera simplemente una forma de contar cuántas partículas hay? Es decir, si tenemos 2 globos idénticos, a la misma temperatura y presión, uno lleno de helio y otro de aire, ¿y si dentro tuvieran exactamente el mismo número de partículas? Ya está, esa era la hipótesis. Y con esa simple idea, ¡zas!, todo se arregla. Avogadro propuso, vale, ¿y si los gases como el hidrógeno y el oxígeno no van por ahí como átomos sueltos, sino en parejitas, como moléculas de 2 átomos, es decir, H2 y O2? Si partimos de esa idea y de que la fórmula del agua es H2O, los números de Gay-Lussac encajan como un guante. 2 moléculas de hidrógeno reaccionan con una de oxígeno para dar 2 moléculas de agua. La proporción de volúmenes 2, 1, 2 queda explicada a la perfección. O sea que el giro maestro de Avogadro fueron 2 propuestas, que para la época eran bastante atrevidas. Primero, que los átomos de un mismo elemento podían ir de la manita para formar moléculas. Y segundo, que la fórmula del agua no era la más simple posible, HO, sino H2O. Y esto es un ejemplo perfecto de cómo funciona la ciencia de verdad. Avogadro no llegó para destruir la teoría de Dalton. Al contrario, llegó para mejorarla, para completarla. Su hipótesis fue esa pieza final que hizo que todo el mecanismo funcionara, permitiendo por fin calcular bien los pesos de los átomos y las fórmulas de los compuestos. Fue el pistoletazo de salida para la química moderna. Y así, por fin, la historia del átomo había nacido. Su existencia estaba establecida. Pero, como suele pasar, resolver un misterio a menudo solo te lleva a uno más grande y profundo. Se había descubierto el átomo, esa partícula supuestamente indivisible. Pero, ¿y si no lo era? ¿Y si dentro de esa pequeña partícula se escondían secretos todavía más extraños y un universo completamente nuevo?